En este video voy a explicar los temas ecuaciones, inecuaciones y valor absoluto. Voy a dar los conceptos principales y lo voy a ilustrar con varios ejemplos. Del lenguaje verbal al lenguaje matemático. ¿Qué significa esto? Muchas veces vamos a querer plantear una ecuación interpretando el enunciado de un problema. Para eso necesitamos pasar de lo que se llama el lenguaje verbal, presente en el enunciado del problema, al lenguaje matemático presente en la ecuación. Por ejemplo, si en nuestro enunciado nos piden hallar un número cuyo doble disminuido en 3 sea igual a 5, la ecuación matemática que representa y traduce al lenguaje matemático el enunciado es la ecuación 2 por x menos 3 igual a 5. Cuando despejamos el valor de x, encontramos que el número cuyo doble menos 3 es 5 es el número 4. Si el enunciado del problema nos piden hallar tres números consecutivos cuya suma sea, por ejemplo, 69, cuando desarrollamos la ecuación, el valor que obtenemos es 22. Y efectivamente, los tres números consecutivos son 22, 23 y 24. Si sumamos esos tres números, el resultado es 69. Un último problema puede ser el que nos pide la suma de dos números pares consecutivos de manera que el total sea 38. Entonces, para que el número sea par lo representamos como 2 por x y el par consecutivo va a ser 2 por x más 2. Sumamos estos dos números y pedimos que sea igual a 38. Despejando el valor de x, obtenemos que x vale 9. Pero 9 no es un número par, porque la respuesta al problema es el número 2 por x, que es 18. Si a 18 le sumamos el par consecutivo, es 18 más 20. 18 más 20, 38. Recomendaciones entonces para plantear una ecuación. Primero, leer y comprender el problema. Leemos el enunciado, lo interpretamos y tratamos de definir como primer paso la incógnita, la o las incógnitas. Una vez que las ubicamos, las relacionamos con los datos del problema. Eso va a generar el planteo de una ecuación. Y el último paso es resolverla. Veamos un ejemplo un poco más complicado para plantear una ecuación a partir de un problema. El enunciado del problema dice: el padre tiene 32 años y el hijo tiene 5. Al cabo de cuántos años será la edad del padre 10 veces mayor que la del hijo. En ese caso vamos a plantear la incógnita desde este punto de vista. Dentro de x años, la edad del padre será 32 más x y la del hijo será 5 más x. Lo que nosotros queremos es que en ese momento la edad del padre sea 10 veces la edad que tendrá el hijo. Entonces nuestra ecuación va a ser 32 más x igual 10 por 5 más x. Resolviendo del lado derecho usando propiedad distributiva, juntando las incógnitas de un lado y los números del otro, podemos llegar a la resolución de la ecuación donde x toma el valor menos 2. Ante nuestra sorpresa, la ecuación tiene una solución que es un entero negativo, o sea que lo que nosotros pensábamos que iba a suceder en un futuro, en realidad es una situación que solo pudo tener lugar en el pasado. ¿Qué quiere decir? Hace 2 años el padre tenía 30 y el hijo tenía 3. O sea que fue en ese momento donde se verificaba que la edad del padre era 10 veces la edad del hijo.
Ecuaciones polinómicas. Una ecuación polinómica está representada por un polinomio de grado n igualado a 0. En este caso, entonces hablamos de ecuación polinómica de grado n. Cuando queremos resolver este tipo de ecuaciones, nos remitimos a encontrar las raíces del polinomio. Siempre una ecuación de grado n que involucre a un polinomio del mismo grado va a tener n soluciones o raíces del polinomio. En algunos casos estas raíces van a ser iguales o también pueden ser todas distintas. Lo que tiene que suceder es que el número de raíces siempre va a coincidir con el grado del polinomio. Pero ¿qué pasa con estas raíces? Si los coeficientes del polinomio son números reales, las soluciones pueden ser números reales o números complejos. ¿Esto qué significa? Que podemos encontrar raíces que no pertenezcan al conjunto de los números reales. Entonces, para nosotros, esas raíces no van a ser consideradas. Lo que sabemos es que las soluciones complejas siempre vienen de a pares. Entonces, si tenemos que encontrar la solución de una ecuación que involucra, por ejemplo, un polinomio cúbico, sabemos que las raíces pueden ser 3 raíces reales o una real y 2 complejas. Lo que no va a suceder es que tenga las 3 raíces complejas. Entonces, en función del grado del polinomio y de tener en cuenta que las soluciones complejas vienen por parejas, vamos a poder encontrar y trabajar con las soluciones que pertenezcan al conjunto de los números reales. Vamos a ver ejemplos de ecuaciones polinómicas. En el primer caso, vamos a buscar soluciones de la ecuación x por x más 1 igual a 2. Esta es una ecuación que al aplicar propiedad distributiva en el miembro izquierdo nos deja planteada una ecuación cuadrática que si pasamos el 2 que está del lado derecho hacia el lado izquierdo para que nos quede igualada a 0, remite a encontrar las raíces de un polinomio cuadrático. Si recuerdan, la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0 utiliza para encontrar sus raíces la fórmula menos el valor de b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c dividido todo por 2a. Si aplicamos esta fórmula en nuestro polinomio, encontramos dos raíces reales, el 1 y el menos 2, que van a ser las soluciones de mi ecuación. Entonces, en este caso, el polinomio tiene dos raíces reales distintas, que son las soluciones de la ecuación original. Otra ecuación parecida a la anterior es x por x menos 2, todo igual a menos 1. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, propiedad distributiva, el 1 pasa sumando, me queda una ecuación cuadrática igualada a 0, pero cuando aplicamos la fórmula que dijimos anteriormente, encontramos que hay una única raíz, que es raíz doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso el único valor de x que satisface la ecuación es x igual a 1. Para la ecuación que sigue, tenemos un polinomio cúbico, porque es x por x cuadrado más 1 igual a 0. Si distribuimos la x, si distribuyo la x, obtengo una ecuación de grado 3, x cubo más x igual a 0. Pero lo vamos a analizar sin hacer la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque si el producto entre esos dos términos me da 0, tenemos dos opciones, que x sea 0 o que x cuadrado más 1 sea 0. O sea, al menos uno de los dos términos tiene que ser nulo. X igual a 0 es una primera solución de la ecuación.
Pero como sabemos que es un polinomio cúbico, sabemos que va a tener dos raíces más, que van a salir de la otra igualdad, cuando despeje de x cuadrado más 1 igual a 0. Pero cuando lo hago me queda que x cuadrado tiene que valer menos 1. Y nosotros sabemos que dentro del conjunto de números reales, ningún valor elevado al cuadrado me va a dar negativo. Por lo tanto, no va a haber ningún valor real de x tal que x al cuadrado me dé menos 1. Eso significa que las dos raíces restantes son raíces complejas. Entonces, el único valor real que satisface la ecuación es el 0. Bueno, veamos un caso particular de una ecuación sin solución. El caso es el siguiente. Tenemos una ecuación que dice 5 por x más 1 menos x es igual a 4x más 15. Aplicando la propiedad distributiva en el primer miembro, tengo 5x más 5 menos x igualado a 4x más 15. ¿Qué pasa? Cuando yo veo los dos miembros que están igualados, lo que me conviene hacer, como tengo 4x de un lado y 4x del otro, como siempre, juntar las x de un lado y pasar el 5 restando a la derecha. Pero 4x menos 4x me da 0. Y del lado derecho, 15 menos 5 me da 10. Entonces la igualdad me da un valor que es absurdo, porque 0 no es igual a 10. Esto significa que la ecuación no tiene solución, que no se verifica para ningún valor de x. Otro caso particular son las ecuaciones que tienen infinitas soluciones. Por ejemplo, esta ecuación del ejemplo 6 que dice 2x igual a 2 por x más 1 menos 2. Haciendo la propiedad distributiva del lado derecho me queda 2x más 2 menos 2 y del lado izquierdo quedaron 2x. De nuevo, tengo la misma cantidad de incógnitas de un lado que del otro. Si paso el menos 2 restando, me va a quedar 2x menos 2x igualado a 2 menos 2. Pero acá, ¿qué pasa? Se anulan los dos miembros, tanto el de la derecha como el de la izquierda. 0 por x es 0, 2 menos 2 es 0. Pero esto es verdadero para cualquier valor de x. Por lo tanto, la ecuación se verifica para cualquier valor de x. Eso significa que tiene infinitas soluciones. Inecuaciones. Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen ligados por uno de estos signos. El signo menor, que es el que abre hacia la derecha, el signo menor o igual, que agrega la barra horizontal para considerar la igualdad, el signo mayor, que es el que abre hacia la izquierda, y el signo mayor o igual con la barra horizontal. Entonces, ¿qué significa tener una inecuación? Significa tener dos miembros ligados por una de estas desigualdades. Ahí tenemos el ejemplo de una inecuación donde el signo de la desigualdad cambia y genera una respuesta diferente en cada caso. En el primer caso, la solución son los x menores a 4. Entonces, si escribimos esa solución como un intervalo, nos referimos al intervalo menos infinito 4 abierto, o sea, el 4 no está incluido en la solución. Por eso ponemos un paréntesis en el 4. En cambio, cuando es menor o igual,
La solución son los x menores o iguales a 4. El 4 está incluido en la solución. Por eso el intervalo que representa el conjunto solución es el intervalo menos infinito 4 cerrado, o sea, usamos un corchete para indicar que el 4 está incluido. De la misma manera para las otras desigualdades. Resolver entonces una inecuación es determinar el conjunto de valores que tiene que tomar la variable x para los cuales la desigualdad resulta verdadera. Para obtener el conjunto solución, tratamos entonces de despejar la variable, pero siempre respetando las propiedades de las desigualdades. Tipos de inecuaciones. Vamos a considerar ejemplos de 3 tipos de inecuaciones. Inecuaciones de primer grado con una incógnita, de segundo grado con una incógnita y también el caso de inecuaciones racionales. Inecuaciones de primer grado. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a resolver una inecuación y expresar el conjunto solución utilizando intervalos. La inecuación son dos miembros que están ligados a partir del signo de menor estricto. Vamos a comenzar resolviendo utilizando operaciones algebraicas, separando en términos, usando la propiedad distributiva. Y para poder juntar las incógnitas de un lado y los números del otro, para poder separarlos, vamos a utilizar operaciones de sumas y restas. Esto no va a alterar la desigualdad. Entonces, del lado izquierdo, junto los términos con x. En total me queda menos x. Del lado derecho, los números suman menos 1. Entonces, ¿cuál es el paso que tengo que dar ahora para poder despejar el valor de x? Ese menos x que aparece, en realidad lo que tengo es un valor menos 1 que multiplica la x. Yo lo podría pensar como que el menos 1 lo paso dividiendo. Pero también puedo pensar que multiplico por menos 1 en ambos miembros, o sea, a ambos lados de la desigualdad. Entonces, ¿por qué la invierto? Porque tengo que tener presente que en una inecuación, cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, tenemos que invertir la desigualdad. Esto se ve claro pensando, por ejemplo, en la desigualdad entre 2 y 3. Sabemos que 2 es menor que 3, no tenemos dudas sobre eso. Cuando multiplicamos a ambos por un número negativo, por ejemplo por el menos 1, menos 2 ahora pasa a ser mayor que menos 3. O sea, multiplicar por un número negativo hace que la igualdad se invierta. Entonces, acá despejamos de esa manera. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la desigualdad y obtengo del lado izquierdo x, del lado derecho 1, pero con la desigualdad invertida. X es mayor que 1. Entonces el conjunto solución lo puedo expresar por medio del intervalo abierto en 1 y hacia la derecha lo considero hasta el más infinito. Inecuaciones de segundo grado. Veamos un ejemplo de una inecuación de segundo grado, cómo se resuelve y se expresa el resultado mediante intervalos. La ecuación que proponemos es x menos 2 por x menos 4 y pedimos que sea un producto que me dé como resultado un número positivo. Nosotros sabemos, por regla de los signos, que para que un número que surge de una multiplicación tenga signo positivo, tienen que ser los dos números positivos los que se multiplican o los dos números negativos. Más por más me da más, pero menos por menos también me da más.
Entonces voy a plantear esas condiciones. Que x menos 2 sea mayor que 0 y que x menos 4 también. O la otra posibilidad es que x menos 2 sea menor que 0 y x menos 4 también. Siempre que tengamos condiciones que están relacionadas con un y, significa que se tienen que cumplir las dos. Cuando están relacionadas por un o, significa una unión, o sea que tiene que cumplirse al menos una de las dos o las dos. Entonces, del primer renglón, x menos 2 mayor a 0 y x menos 4 mayor a 0, deducimos que x tiene que ser mayor que 2 y que también tiene que ser mayor que 4. Pero la intersección entre esas dos condiciones, mayor que 2 y mayor que 4, me da como resultado mayor que 4. Eso lo voy a unir con lo que surja del último renglón. X menor que 0 y x menor que 4 implica que x sea menor que 2 y que y sea menor que 4. Esas dos condiciones se cumplen para los valores de x menores que 2. ¿Qué quiere decir? Los que son menores que 2 también son menores que 4. Entonces, las dos condiciones que me quedaron se unen. Los dos intervalos, que van a ser semirrectas, se unen para llegar al conjunto solución de la inecuación. Ese conjunto es menos infinito 2 abierto, unión 4 más infinito abierto, en el 4 y en el 2. Vamos a ver un ejemplo de una inecuación racional. Una inecuación racional es, como la que aparece para resolver, una ecuación que tiene x tanto en el numerador como en el denominador en ambos términos de la desigualdad. En este caso, la desigualdad está relacionada por el término mayor estricto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener cuidado porque no puedo pasar la x que está dividiendo del otro lado multiplicando porque no conocemos su signo. Si x llegara a ser un número negativo, debería invertirse la desigualdad, pero no lo sabemos. Entonces eso lo vamos a evitar. En lugar de pasar multiplicando o dividiendo, vamos a concentrarnos en las operaciones de suma y resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El miembro de la derecha, 4 sobre x, lo vamos a pasar restando hacia la izquierda. Entonces ahí la desigualdad sigue siendo un mayor estricto. Me queda 3x menos 2 sobre x menos 4 sobre x. Resolvemos sacando denominador común x y resolviendo el denominador, que me va a quedar 3x menos 2 menos 4, que es 3x menos 6. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó un cociente que me dicen que tiene que ser mayor estricto a 0. De nuevo, por la regla de los signos, pero ahora aplicado a la división, sabemos que para que sea positiva, tanto numerador como denominador tienen que ser positivos o ambos negativos. Entonces, eso lo planteamos a partir de las siguientes condiciones. 3x menos 6 mayor que 0 y x mayor que 0, o numerador negativo, 3x menos 6 menor que 0 y denominador también negativo, x menor que 0. Si nos movemos hacia la derecha, la primera condición implica que x sea mayor que 2 y que x sea mayor que 0. Entonces, ¿qué valores cumplen ambas condiciones? Ser mayores que 2 y ser mayores que 0. Bueno, esa intersección me da los x mayores que 2. Me fijo en la última desigualdad, en la que pedimos que los dos sean negativos. Me queda x menor que 2 y la x menor que 0. O sea, me queda exactamente al revés
que la que habíamos puesto antes, la que habíamos considerado. Entonces ahora tengo que buscar qué valores son tanto menores que 2 como menores que 0. Bueno, ahí la intersección son los x menores que 0. Esos dos intervalos que voy a considerar los voy a unir. Por lo tanto, lo que surge de pedir que x sea mayor que 2 es el intervalo 2 más infinito. Y el intervalo que representa los x menores que 0 es el intervalo menos infinito 0. La unión de esos dos intervalos es el resultado final de la inecuación racional. Valor absoluto. Este es el último tema que vamos a introducir en este video. Geométricamente, el valor absoluto de un número x representa la distancia de este punto al origen de coordenadas, es decir, al 0. Gráficamente, vemos que a la derecha del 0 encontramos los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. ¿Qué es lo que tienen en común el 6 y el menos 6? Bueno, lo que tienen en común es la distancia que los separa del origen. Ambos distan del 0 en 6 unidades. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el valor absoluto de un número. El valor absoluto de 6 es 6 y el valor absoluto de su opuesto, de menos 6, también es 6. ¿Por qué? Porque el módulo lo vamos a relacionar con la distancia al origen. Formalmente, la definición de valor absoluto es la siguiente. El valor absoluto de un número positivo x, positivo o nulo, es el mismo número. O sea que si x es un número positivo o es el 0, el módulo coincide con x. En cambio, si la x es un número negativo, su módulo es menos ese número. Por ejemplo, si x es menos 3, su módulo es menos 3. Pero el menos lo transforma en positivo. O sea que en ambos casos, ya sea para 3 como para menos 3, el valor absoluto o módulo es el número 3. Propiedades del valor absoluto. La primera propiedad dice que el valor absoluto de un número real siempre va a ser un número positivo o 0. Esto surge de la definición. Recuerden que habíamos dicho que el módulo de un número es la distancia al origen. Entonces, esta distancia siempre va a ser un valor positivo. La segunda propiedad dice que el módulo de x es 0 si solo si x es igual a 0. O sea que hay una equivalencia entre estas dos afirmaciones. El módulo de un número es igual al módulo de su opuesto. Esto es válido para todo número real. Recuerden que habíamos visto que lo que hace que un número coincida con el módulo del opuesto, el módulo de un número coincida con el módulo de su opuesto, es que estamos considerando la distancia que los separa del origen. Entonces, como la distancia es la misma, lo único que uno es hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, es lógico que los módulos coincidan. Una propiedad importante que vamos a usar en los ejercicios son las propiedades 4 y 5. Para todo número real siempre es válido que el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Lo mismo pasa con el cociente. El cociente de dos números, si tomamos el valor absoluto, coincide con el cociente de los valores absolutos, siempre teniendo en cuenta que el denominador sea distinto de 0.
La propiedad 6 se denomina la desigualdad triangular. Asegura que el módulo de una suma siempre es menor o igual a la suma de los módulos. Si los números son positivos, se va a verificar la igualdad. Si alguno de los números es negativo, entonces el módulo de la suma va a ser menor que la suma de los módulos. Las propiedades 7 y 8 son muy importantes también para resolver ejercicios. Dice que si el módulo de un número es menor que un valor positivo b, significa que ese número se va a mover entre menos b y b. Y si el valor del módulo es mayor que un número positivo b, entonces o el número es mayor a b o menor que menos b. Eso lo podemos verificar graficando en la recta numérica. Ecuaciones con módulo. Vamos a resolver la siguiente ecuación con módulo. Primero comenzamos con una ecuación donde aparece el módulo de x menos 1 en varios de sus términos del lado izquierdo y que está igualada al número 6. Acá usamos el módulo con una igualdad, o sea que tenemos una ecuación con módulo. Lo que vamos a hacer es sumar o restar, si corresponde, todos los términos que tienen el módulo de x menos 1. El primero son 3x menos 1 más 5 módulo de x menos 1 menos 2 módulo de x menos 1. O sea que en total tenemos 8 menos 2, 6 veces el módulo de x menos 1. Entonces pasamos el 6 dividiendo hacia el lado derecho y obtenemos una igualdad. X menos 1 en módulo igual a 1. Entonces pensemos, ¿cuánto tiene que valer x menos 1 para que su módulo o valor absoluto sea 1? Dijimos que siempre hay dos opciones, que el número que está dentro de las barras de módulo sea positivo o que sea el opuesto de ese número. O sea, x menos 1 puede ser 1, pero también puede ser menos 1, porque ambos tienen módulo igual a 1. Entonces generamos dos ecuaciones de las cuales despejamos. De la primera, que x es 2, y de la segunda, que x es 0. Entonces el conjunto solución son esos dos valores, 0 y 2. Ahora veamos otra inecuación. Módulo de 2x más 6 menos el módulo de x más 3. Y eso queremos que sea igual a 5. Entonces, para poder agrupar los módulos, tienen que tener la misma expresión. Entonces, podemos sacar dentro de las barras de módulos el 2 como factor común. Entonces me va a quedar módulo de 2 por x menos 3. Usamos la propiedad que habíamos hablado, el módulo de un producto es el producto de los módulos, entonces lo expresamos como módulo de 2 por módulo de x más 3. Y ahora sí podemos juntar esos dos primeros términos. Módulo de 2 es 2, entonces tengo 2 veces módulo de x más 3 menos una vez módulo de x más 3. Eso me deja la ecuación módulo de x más 3 igual a 5. Como dijimos antes, el valor de módulo para que eso valga 5 es tanto el 5 como el menos 5. Igualo x más 3 igual a 5 o x más 3 igual a menos 5. De la primera igualdad nos queda que x es 2 o de la segunda igualdad x es igual a menos 8. Entonces el conjunto solución contiene a esos dos valores, menos 8 y 2.
Inecuaciones con módulo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto C, que es el conjunto de los números reales, que verifican que el módulo de 3x menos x menos 6 entre paréntesis es menor o igual que 5. Vamos a obtener la solución analítica y gráfica y vamos a expresar ese conjunto C utilizando intervalos. En principio, así como está expresado, no nos damos cuenta qué intervalos conforman el conjunto C. Si es un intervalo único, si es la unión de uno o más intervalos, entonces vamos a hacer las cuentas para ver qué expresión tiene el conjunto C. Entonces, la primera cuenta que vamos a hacer es, a partir del menos que está delante del paréntesis, cambiar el signo de x y de 6. Entonces me queda 3x menos x más 6. El módulo de esa expresión tiene que ser menor o igual que 5. Pero la puedo reducir todavía más. 3x menos x son 2x más 6. El módulo de 2x más 6 menor o igual que 5. Habíamos visto en este punto la propiedad 7, que decía que si tenía como expresión el módulo de un número que es menor o igual a un número positivo b, quería decir que el número que estaba dentro de las barras de módulo era un número que se podía mover entre menos b y b. En nuestro caso, esa propiedad se aplica y lo que podemos decir es que 2x más 6 se tiene que mover entre menos 5 y 5. Entonces, eso me deja dos condiciones que se tienen que verificar a la vez. Que 2x más 6 sea mayor o igual al menos 5 y que 2x más 6 sea menor o igual que 5. Entonces, resolviendo ambas inecuaciones, como aprendimos a resolverlas en diapositivas pasadas, me queda primero que x tiene que ser mayor o igual a menos 11 medios. Cuando hago 2x mayor o igual a menos 5 menos 6. Eso me deja la expresión x mayor o igual a menos 11 medios. Y la otra inecuación, 2x menor o igual a 5 menos 6, cuando despejo los valores, mando el 2 dividiendo, como es un número positivo, no tengo ninguna desigualdad que invertir, me queda x menor o igual a menos 1 medio. Tengo que hacer la intersección de esas dos condiciones. X mayor o igual a menos 11 medios es pararme en el menos 5,5 y marcar todos los valores hacia la derecha, todos los valores mayores al menos 5,5. La otra condición son los valores de x que tienen que ser menores o iguales a menos 1 medio. Me paro en menos 1 medio, acá estamos considerando los extremos y como dice menor o igual, me muevo ahora hacia la izquierda. Entonces, lo que queda pintado dos veces, porque está en los dos intervalos que estamos considerando, es el intervalo menos 11 medios menos 1 medio. Como estamos considerando una desigualdad que incluye el igual, ahora tenemos que considerar que los extremos son parte de la solución. Por lo tanto, el intervalo va a ser cerrado. Menos 11 medios menos 1 medio.